Hola, buenas tardes a todos los que estáis visualizando esta jornada en directo desde los hospitales, bien desde las salas de proyección que hemos preparado para ello o bien desde vuestro propio ordenador. Y un saludo especial también a las personas que veáis esta charla en diferido porque habéis estado ejerciendo vuestras responsabilidades laborales cuando lo transmitíamos en directo. Muchísimas gracias por uniros a esta sesión. Un año más hacemos una jornada para celebrar en septiembre, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y este año comenzamos la jornada con un pequeño cambio en la agenda, porque los que hayáis visto el orden del día veréis que teníamos como primer ponente presentando esta sesión a nuestro CEO Paulo González, pero ha tenido un problema de agenda y va a cerrar la sesión en vez de abrirla. O sea que estará con nosotros, pero un poquito más tarde. Así que voy a explicar yo, para empezar, el concurso de mejores prácticas que hemos hecho y un poco lo que vamos a tener en la sesión. El principal contenido de esta jornada es presentar la tercera edición ya del concurso de mejores prácticas que hemos hecho en Viamed este año. Pero antes de presentar, o sea, este concurso no es una idea aislada, sino que se enmarca dentro de todo nuestro programa de mejora de calidad y seguridad del paciente, por lo que quiero dedicar un minuto simplemente a explicar el marco desde el que lanzamos este programa. Aquí en pantalla ahora mismo tenéis lo que son los contenidos del plan de calidad y riesgos de Viamed para los años 2025 a 2027, que espero que la mayoría de vosotros conozcáis. Estos son los 4 bloques temáticos en los que hemos decidido centrar nuestros esfuerzos de mejora durante estos 4 años. En primer lugar, todo lo que es minimización, gestión y minimización de riesgos, atención centrada en el paciente, mejora de procesos y evaluación de todo lo anterior. Estos son los bloques temáticos y estos bloques temáticos posteriormente se desagregan en una serie de líneas estratégicas de este plan de calidad. Y aquí tenéis las líneas estratégicas. Como podéis ver, en la seguridad del paciente, bueno, está como segunda línea importante dentro de la parte de gestión de riesgos, pero hay que reconocer que no solamente la seguridad del paciente es esa línea en concreto, sino que a lo largo de todas las demás líneas estratégicas nos centramos mucho también en la seguridad del paciente, porque cuando hablamos de gestionar bien nuestros principales servicios asistenciales o de mejorar en general los procesos asistenciales o incluso de mejorar la experiencia del paciente y la ética asistencial, todo esto obviamente lo hacemos con un foco importante en la seguridad del paciente. Dentro de esta línea de seguridad del paciente tenemos muchas iniciativas y nosotros en general las clasificamos en 3 grupos. Por una parte, promover la cultura de seguridad del paciente. Se suele decir que todo el mundo puede aguantar un qué siempre que tenga un cómo, ¿no? Y nosotros nos parece importante explicar por qué hacemos las cosas, cómo de importante es la seguridad del paciente y por qué es importante trabajarla. Y para eso trabajamos la cultura de seguridad, donde tenemos toda una serie de líneas y de acciones, como por ejemplo la formación en seguridad del paciente. Sabéis que tenemos un curso específico para todo el personal que empieza a trabajar en Viamed y luego vamos haciendo formación continua. Este año, por ejemplo, en todos los centros de Viamed se va a llevar a cabo alguna actividad de formación específica en seguridad del paciente. Y aquí yo lo que pediría a todos los que trabajáis con nosotros, a todos los que colaboráis en Viamed, es que seáis proactivos para solicitarnos formación, porque es una absoluta prioridad dentro de nuestros programas de formación todo lo que esté relacionado con la seguridad del paciente. Entonces estaremos encantados de escuchar vuestras necesidades para ir puliendo y orientando la formación de los próximos años. Tenemos newsletter especial de seguridad del paciente. Espero que todos vosotros hayáis recibido la newsletter de la semana pasada. Lanzamos 3, 4 ediciones al año para informar de todas aquellas novedades que vamos lanzando. Hacemos alertas de seguridad corporativas porque queremos que cuando ocurre un incidente en un centro, el resto de los centros puedan aprender también de esa experiencia y entonces elaboramos alertas que explican cómo evitar incidentes de seguridad. Y luego tenemos un par de iniciativas que veis aquí
destacadas en la presentación, que son el concurso de prácticas seguras y la celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente, que hacemos todos los años, como digo, como una parte más de difundir y reforzar la cultura de seguridad de pacientes y de recordar lo importante que es esto para nosotros. Tenemos también sistemas de identificación de riesgos. Supongo que sabéis que en todos los centros, al menos 3, pero a veces 4 o 5 veces al año, la dirección liderada por el gerente hace una ronda de seguridad para hablar con los profesionales y conocer sus inquietudes en materia de seguridad de pacientes y de profesionales. Es una forma de identificar riesgos y de identificar aspectos que nos preocupan. Tenemos, muy importante, el sistema de notificación de incidentes de seguridad del paciente, propio de Viamed, que como sabéis se llama Sinovi. Este sistema es importantísimo porque nos permite conocer incidentes que han ocurrido en los centros, nos permite analizar esos incidentes y establecer planes de mejora para que esos incidentes no vuelvan a ocurrir. No podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro. Podemos aprender de él e implementar mejoras en nuestros sistemas. Así que os pido por favor que de forma muy activa notifiquéis en ese sistema cualquier incidente que ocurra en nuestro centro. No lleva más de 2 minutos hacerlo. Y como novedad, otro sistema que hemos implantado este año es un sistema de recogida de información de los pacientes sobre lo que a ellos les preocupa en materia de seguridad del paciente. Aquí tenéis una foto en la pantalla, supongo que la habréis visto en las salas de espera de nuestros hospitales. Pedimos al paciente con un código QR que comparta con nosotros aquellas inquietudes o aquellas sugerencias para mejorar la seguridad del paciente. Luego tenemos, muy importante, lo que denominamos prácticas seguras. Son prácticas, son iniciativas de no hacer, son protocolos asistenciales. En resumen, son criterios e indicaciones sobre cómo queremos que se trabaje en todos los centros de Viamed. Y lo que hacemos es recoger la evidencia científica e implementar prácticas que todos nosotros debemos trabajar de forma sistemática: identificación del paciente, higiene de manos, cirugía segura, para garantizar que nuestros pacientes están seguros en la práctica asistencial. Para que no sea solamente un papel que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, hacemos auditorías de estas conductas seguras de forma periódica a lo largo del año. Y luego pues tenemos otras iniciativas, como puede ser, por ejemplo, en estos momentos el desarrollo del GIS asistencial, de nuestra historia clínica electrónica, en la que estamos incorporando mecanismos que nos ayuden a prevenir errores, que ayuden al profesional a trabajar de una forma más segura. Como digo, esto es simplemente por explicar un poco lo que hacemos y por enmarcar y explicar que el concurso de prácticas seguras y la celebración del Día Mundial no es una idea aislada, es parte de un programa continuo de mejora de seguridad del paciente. Y además, me parece importante destacar también, aquí veis en la esquina inferior derecha de la pantalla una serie de certificados, es la ISO de calidad, la UNE de seguridad del paciente, la certificación AXA también en seguridad del paciente. Todos los centros de Viamed tienen las dos primeras, la AXA es específica del centro de Santa Ángela de la Cruz, pero todos los centros de Viamed tienen certificación de calidad y de seguridad del paciente y progresivamente vamos incorporando nuevos modelos para poder garantizar que trabajamos de forma segura y además poder demostrar públicamente que trabajamos con ese nivel de calidad y de seguridad. Entonces, una vez enmarcado el concurso de prácticas seguras, quería recordar un poco cómo funciona este concurso, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a ver hoy. Sabéis, ya lo hemos lanzado 3 veces. Es un concurso en el que pedimos que se presenten prácticas, pero con la característica de que no son ideas para mejorar la seguridad del paciente. Tienen que ser prácticas que ya se hayan implantado en algún centro de Viamed y que hayan demostrado que realmente mejoran la seguridad del paciente. Eso hace que estemos presentando aspectos que ya hemos visto que realmente es viable implementar y que tienen un impacto. En esta edición se han presentado un total de 26 trabajos de todos los centros de Viamed. Y eso en sí mismo yo creo que ya es un éxito, porque cada año tenemos más prácticas, más participación y además estas prácticas tienen más nivel. También sabéis que el premio del concurso es que hay 4 personas, 2 ponentes de las 2 prácticas ganadoras,
a las que Viamed les invita a participar en el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que este año en concreto es en Madrid, para presentar las prácticas que han ganado este concurso. Y este premio pues, nos parece importante porque, por una parte, nos permite poner en valor el trabajo que hace Viamed en materia de seguridad del paciente y, por otra parte, pues pensamos que es un premio que es enriquecedor para las personas que asisten al Congreso y que les permite aprender también en esta materia. Y este año en concreto hemos añadido como novedad un premio adicional que es CAPES para los 3 hospitales ganadores. 10.000 euros el primer centro y 5.000 euros el centro ganador y 5.000 euros para los centros que lograsen el segundo y tercer puesto. De esta forma, también hay una inversión adicional que se puede materializar en aspectos de seguridad del paciente. Antes de presentar las prácticas, me gustaría hacer algunos agradecimientos. Por una parte, a todas las personas que han participado en este concurso, que como digo son 26 prácticas y en la presentación de hoy solo vamos a ver 6 por motivos de tiempo, pero todos ellos han hecho un esfuerzo y han hecho un trabajo importante que sin duda repercute a la seguridad de nuestros pacientes, que es lo más importante. Un reconocimiento especial, por supuesto, a los ponentes, que algunos de ellos además están haciendo malabares para poder estar hoy con nosotros. Permitidme que reconozca, como todos los años, el gran trabajo que hacen en la dirección de hospitales Antonio Solans y Belén Pesqueira, que junto conmigo, sabéis que somos las 3 personas que somos el jurado de este concurso, leemos todas las prácticas con interés y con mucho cariño y presentamos cada una de ellas, y ellos todos los años son voluntarios para hacer este trabajo. Y importante destacar que cuando leemos las prácticas no sabemos de qué hospital se presentan, no conocemos ni el centro ni los autores para garantizar absoluta objetividad. Tengo que hacer un reconocimiento, por supuesto, a los responsables de calidad de todos los hospitales, que la mayoría de ellos no están aquí hoy presentando ninguna práctica, pero siempre están por detrás dinamizando que este concurso salga adelante y que las prácticas se presenten. Y me tendréis que permitir este año más que nunca un agradecimiento especial, más que a nadie, a Lucía Lestón, básicamente porque es quien realiza todo este trabajo, desde lanzar el concurso, gestionar todo lo relacionado con las presentaciones, ayuda a los ponentes a preparar las diapositivas, hacer prácticamente todo lo que hace falta para que este concurso salga adelante. Os aviso desde ya que el año que viene habrá una nueva edición, así que a todos los que estáis escuchando esta charla, por favor, a medida que vayáis viendo las prácticas que presentamos, ir pensando qué podéis presentar para el año que viene. Y luego, de cara a los ponentes, pequeños recordatorios. Cada presentación tiene una duración máxima de 6 minutos, alguna un pelín más, pero en general son prácticas cortas. En algunos casos el tiempo se queda breve, se queda corto, pero nos parece importante el dinamismo y el poder presentar muchas iniciativas. Si a alguien se le queda corto y quiere información adicional, en la parte inferior tenéis la posibilidad de hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de la pantalla con una interrogación. Podéis ir lanzando las preguntas y respuestas a lo largo de toda la sesión, las iré recibiendo yo y cuando acabemos, si hay tiempo, haremos una ronda de preguntas con todos los ponentes. Si no hay tiempo, les pediremos la información y os la haremos llegar a todos a través de newsletter, de email o de distintos medios. Importante comentar también, hemos pedido a todos los autores que no dediquen tiempo a hacer reconocimientos. Todos querían hacer reconocimientos y agradecimientos a su centro, porque todos los trabajos que vamos a presentar son trabajos multidisciplinares que se han llevado a cabo de forma coordinada por un grupo de profesionales de cada centro. Y ese grupo de profesionales ha elegido a una, como mucho, 2 personas para presentarlo. Hemos pedido que no hagan agradecimientos para no extendernos demasiado, así que desde aquí hacemos un agradecimiento inicial a todas las personas que han colaborado. Así que, sin más, pasamos ya a la presentación de las prácticas, que es lo realmente interesante de la sesión de hoy, y comenzamos con una práctica que nos viene desde Santa Ángela, el Hospital de Sevilla, de Santa Ángela de la Cruz, que es la implantación del sistema
NRFID para mejorar la seguridad del proceso de parto. En este caso nos lo va a presentar la jefa de farmacia del hospital, que es Rosa María Muñoz. Adelante, Rosa. Buenas tardes, gracias por la presentación, Paula. Quería puntualizar que bueno, esta práctica hubiese sido imposible llevarla a cabo sin la participación del equipo de paritorio, su coordinadora, los matrones, los anestesistas. Y bueno, hace unos meses en nuestro centro se llevó a cabo la revisión de la seguridad de un proceso estrella para nosotros, como es el proceso parto. Entre las acciones de mejora que fueron identificadas en ese proyecto se encontraba reforzar la seguridad en la administración de la anestesia epidural. La confusión en la vía de administración en este punto es un error con una alta morbilidad y mortalidad. Y de hecho existen publicaciones de incidentes donde se evidencian las consecuencias fatales. Así en 2008 se publicó en la prensa británica el caso de una paciente que murió durante su parto por serle administrada la anestesia epidural por vía intravenosa. Y ya anteriormente, en 2006, el Institute of Medicine de Estados Unidos hacía la estimación del impacto económico de este tipo de errores en más de $8.000. Existe una norma, la ISO 80369, que recomienda utilizar conexiones exclusivas para la vía epidural. Pues muy bien, el objetivo de nuestra práctica es la de eliminar los errores asociados a la vía de administración de la anestesia epidural a través de la introducción de sistemas con conexiones exclusivas conocidas como NRFI. Estos conectores, destinados a administrar medicación a nivel neuroaxial, perineural y en otros procedimientos de anestesia regional, eliminan el riesgo de conexión errónea por ser incompatibles con las conexiones estándar Luer-Lock que se utilizan para la vía intravenosa, ya que presentan un diámetro un 20% más pequeño que estos sistemas. Además, se han codificado con el color amarillo para identificar rápidamente los dispositivos con esta conexión. De manera que es 100% imposible conectar una conexión Luer-Lock a un sistema NRFI y viceversa. Muy bien, en cuanto a la metodología, la resumiré en 4 fases. Primero, revisamos las experiencias de otros centros, tanto en bibliografía como contactando con los profesionales que ya la estaban utilizando en otros hospitales. En segundo lugar, hicimos la evaluación de las alternativas de mercado con el fin de poder elevar un estudio económico a dirección-gerencia. Luego constituimos un equipo multidisciplinar que guiara y liderara el cambio. Y por último, diseñamos indicadores que nos sirvieran para medir los resultados de esta práctica. Muy bien, en cuanto a los resultados, tanto la experiencia publicada como el feedback de otros profesionales que ya lo estaban utilizando en sus hospitales fue muy positiva, tanto por el aumento de la confianza en la prevención de errores como por la facilidad a la hora de adaptarse a una conexión diferente. Una vez nos pusimos a valorar las diferentes alternativas de mercado, nos decantamos por la casa comercial con la que ya trabajábamos desde siempre con los ejes epidurales de conexión Luer-Lock, para que nuestros anestesistas tuvieran una mejor adaptación y porque al disponer de las bombas de administración de esta casa comercial nos evitaba también hacer cambios en la dinámica de enfermería. Una vez negociamos los precios con ellos, pudimos hacer el estudio económico del impacto anual que supondría el cambio. Para ello tomamos como referencia las epidurales implantadas en paritorio en 2023 y resultó un incremento para el gasto del hospital de 11.000 euros. Lo llevamos a dirección-gerencia, que tras estudiar las ventajas de seguridad que ofrecía el proyecto dio el ok para su implantación en el área obstétrica. La implantación se realizó en 4 semanas durante el mes de mayo de 2024 y comenzó con la creación de un equipo multidisciplinar que se encargó de revisar las referencias que se necesitaban para que la operativa con esta nueva conexión fuera completa. También revisó los subalmacenes que debían contener material con conexión RFID, la proporción de referencias en cuanto al stock y la organización de las sesiones formativas para que estuvieran coordinadas con la entrada del material epidural con conexión RFID y la salida del material epidural de conexión Luer, lo que antes utilizábamos. Así que conseguimos optimizar la compra
agilizar la distribución a los almacenes y se dieron sesiones formativas de manera intensiva, concentradas en los turnos consecutivos de 2 días, y conseguimos abarcar un 90% del personal de plantilla. Por último, se diseñaron los indicadores para medir periódicamente el resultado del proyecto. El primero, para una valoración cualitativa. Se elaboró una encuesta dirigida a los profesionales del área donde se fuera a implantar la conexión en el REFIT, con 3 preguntas fundamentales. Una referente al impacto en seguridad de la introducción de estas conexiones, otra sobre la valoración del proceso de implantación, la información del cambio, distribución en almacenes, sesiones formativas, etc. Y la última referida a la adaptación con respecto a las conexiones Bluetooth. Nosotros pasamos al año de la implantación el cuestionario a 20 profesionales que hubieran estado en esa época en plantilla, y los resultados fueron los siguientes. El 100% consideraron positivo o muy positivo el impacto en la seguridad del paciente. Un 65% consideró adecuado o muy adecuado el proceso de implantación. Hubo un 35% que lo consideró regular, la mayoría debido a los tiempos. Y el 100% consideró fácil o muy fácil la adaptación al sistema de NRFIT con respecto a la conexión Luberloc. Luego, un segundo indicador para la valoración cuantitativa, que fue el número de notificaciones de administración de medicación por vía incorrecta donde está implicada la vía epidural. Desde el momento de implantación no hemos tenido ninguna. Como conclusiones, resaltar la satisfacción percibida por nuestros profesionales con respecto a que tener conexiones exclusivas para vía epidural supone una medida de seguridad eficaz y a la que no es difícil para nada adaptarse. Que el incremento del gasto que supone no es significativo si valoramos el impacto en seguridad. Y que por estas 2 razones sería valorable el exportar esta medida a otros procesos fuera del área obstétrica donde se utilice la anestesia epidural. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Rosa, y a todo el equipo de Santa Ángela de la Cruz, porque realmente me parece una práctica súper interesante que implica un compromiso en la dedicación de recursos a mejorar la seguridad del paciente, cambios en la práctica clínica, en el proceso asistencial, y sobre todo creo que está muy bien descrito todo el proceso de implantación de este sistema de una forma muy organizada, con todos los pasos necesarios para que realmente el cambio sea una realidad. Es una práctica súper interesante que espero que el resto de los hospitales de Viamed vayan incorporando. Vamos a ver otra práctica que a muchos de los asistentes a esta sesión les sonará, porque es un proyecto Be Quiet, dormir no es un lujo, que se está trabajando en varios hospitales de Viamed. Pero me gustaría que escuchaseis atentamente esta práctica para entender por qué este centro ha resultado ganador del segundo premio. Nos viene del Hospital Viamed San José en Murcia y lo va a presentar Ana María Molina. Adelante, Ana María. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y bueno, vengo del Hospital San José y hemos realizado el trabajo de dormir. No es un lujo. Como bien dice el título, dormir no es un lujo, sino un derecho terapéutico, ¿vale? Y en uno de los estudios que fue publicado por JAMA Network Open, realizaron un estudio que se basaba en estudiar 73.000 noches de pacientes hospitalizados, ¿vale? En la primera noche solo un 2,3% de los pacientes durmieron 7 horas seguidas, y las causas de esa interrupción fue el ruido, las luces, la incomodidad y el dolor. El descanso adecuado ayuda a manejar la ansiedad postoperatoria y la reducción de la percepción del dolor, y el sistema inmunológico se refuerza. Estos son algunos de los datos obtenidos de este estudio. Y nos quedamos con el mensaje de este estudio muy importante, que dormir también cura. Por ello, el objetivo de nuestro trabajo ha sido implantar medidas para mejorar el descanso ininterrumpido de nuestros pacientes y la calidad del sueño.
La metodología que hemos utilizado para la realización de nuestro proyecto incluyen algunas medidas que seguro que os sonarán, están recogidas en el proyecto Be Quiet, y luego otras medidas especiales que hemos realizado nosotros, más específicas, para obtener los resultados de nuestro trabajo. En primer lugar, lo que hicimos fue colocar sonómetros en la unidad de hospitalización en el control de enfermería. Consideramos que era el sitio donde más ruido había y mejores resultados nos iba a dar. Por otro lado, realizamos encuestas a 40 pacientes a nivel interno en el hospital. Estas encuestas constaban de 6 preguntas específicas sobre la interrupción del sueño y sobre el descanso, y otra más general donde el paciente nos indicaba pues, algunas ideas acerca de la mejora del sueño. También hicimos primero encuestas profesionales, ¿vale?, para que nos hablaran sobre las causas de interrupción del sueño. Luego seleccionamos y elaboramos nuestro propio paquete de medidas para reducir el ruido. Informamos también al personal de hospitalización de las medidas que íbamos a adoptar. Pusimos cartelería para pacientes y acompañantes en las puertas de las habitaciones. Evaluamos el ruido mediante registros de sonómetros. Luego volvimos a repetir la encuesta específica a los pacientes una vez que ya habíamos implantado las medidas. También se la hicimos a 40 pacientes. Luego valoramos el impacto en la evolución de la satisfacción y después realizamos una reunión más semi-estructurada al personal de enfermería pues, para ver qué valoración o qué propuestas tenían acerca de los resultados del paquete de medidas. El paquete de medidas implantado en nuestro centro pues, fue establecer un tiempo de silencio a primera hora de la tarde y por la noche. Para ello dejamos el pasillo a media luz, utilizamos linternas para hacer las rondas nocturnas, como veis ahí en la imagen. También pues, hablar en tono bajo a nivel del personal. Restringimos, sobre todo hacíamos mucho hincapié en que los teléfonos móviles estuvieran en modo vibración o bajar el volumen. Cerrar las puertas de las unidades para minimizar el ruido. También intentamos que el teléfono, los acompañantes, realizar las llamadas fuera de lo que es el pasillo de hospitalización. Incidimos mucho en bajar el volumen en este tiempo de silencio y los cambios de turno de forma ordenada para disminuir también el ruido que se producía. Otro cambio que hicimos, muy importante, fue cambiar el circuito de entrada y salida del personal al quirófano. Como veis en la imagen de la derecha, para llegar al quirófano hay que pasar por toda la planta de hospitalización, por lo cual cambiamos el circuito. Justo antes de la puerta del quirófano hay un pasillo que cruza, pues decidimos cambiar el circuito y que pasaran por ahí, fueran por el pasillo paralelo, para disminuir el ruido por las habitaciones. Y luego también concentramos todas las intervenciones para disminuir el número de interrupciones. Para ello adelantamos la administración de medicación de las 12 a las 11 para favorecer el descanso. También pues, les dábamos tapones, bebida caliente, los zapatos también del personal sanitario que fueran de suela blanda y pues, evitar golpes, ¿no?, con el inmobiliario. Todo eso para minimizar el ruido. Bueno, y los resultados de nuestro estudio fueron los siguientes. Respecto al sonómetro, en el primer periodo tuvimos un ruido máximo de 77,7 decibelios, un ruido promedio de 51,55. Una vez implantado el paquete de medidas, en el segundo periodo tuvimos un ruido máximo de 68,5 decibelios y un ruido promedio de 49,2 decibelios. Es decir, que el ruido máximo disminuyó un 11,8% y el ruido promedio un 4,6%. En la gráfica que tenemos a la derecha es un registro actual del sonómetro, una medición actual. Y como podéis observar, la línea naranja es el ruido máximo, la línea azul el ruido promedio. Pues en la franja de la noche, que va comprendida de las 12 hasta las 8, el ruido máximo es alrededor de unos 50 decibelios y el de promedio de unos 30, ¿vale? Por lo cual es bajo. Y durante la tarde, de las 2 a las 4 igual, el ruido máximo está alrededor de unos 60 y el promedio pues también alrededor de unos 40, ¿vale? Es decir, que actualmente el paquete de medidas sigue dando resultados positivos. Luego, respecto a las encuestas específicas a pacientes,
obtuvimos que disminuyó el número de interrupciones nocturnas relacionadas con el ruido ambiental y la entrada y salida de personal. También aumentó el sueño reparador, más de 5 horas en un 13%, y también la disminución del dolor y la incomodidad en un 18%. Respecto a la encuesta específica de profesionales, hay acciones fáciles de integrar en la práctica asistencial y no les produjo ninguna sobrecarga. También nos hablan del cuidado que fue más humanizado. Se refieren porque en la relación enfermera-paciente se ve reforzada debido pues, a esta comunicación más efectiva que hay. Y luego, por último, en las encuestas de satisfacción a pacientes en el INDAGA hay una pregunta que va relacionada con la tranquilidad de la habitación. Si os dais cuenta, en el penúltimo trimestre, donde se produjo la implantación de las medidas, nuestro INDAGA ha aumentado un 3,3 puntos, es decir, que la satisfacción también ha aumentado una vez que pusimos el paquete de medidas. Bueno, y para concluir, pues la conclusión obtenida de nuestro trabajo es que a corto plazo los resultados han sido muy positivos. Es decir, que la implantación del paquete de medidas ha producido una bajada significativa del ruido durante los periodos establecidos como descanso, ha mejorado la calidad del sueño, ha disminuido las interrupciones del sueño, ha aumentado la hora de ese sueño reparador, también la experiencia del paciente ha mejorado y ha disminuido el dolor y la incomodidad. Pues en conjunto podemos decir que todos estos hallazgos apoyan de que el paquete de medidas es viable y sostenible para consolidarse pues, como una práctica en la atención de nuestro hospital. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por la presentación y sobre todo muchísimas gracias al equipo de hospitalización del Hospital San José en Murcia, porque, como decía al principio, esta es una iniciativa que lanzamos desde aquí, desde Servicios Centrales de Viamed, para todos los centros. Hubo una revisión bibliográfica importante para poder lanzar este proyecto, muy liderado por Cristina Manzano, de mi equipo de aquí de calidad, y lo lanzamos a todos los centros, pero Murcia no se ha limitado a aplicarlo sin más, sino que ha cogido una idea y la ha hecho mucho más grande, definiendo cambios concretos y sobre todo obteniendo resultados tangibles. Ha hecho cambios específicos mucho más allá de lo que recomendábamos y hemos visto cómo esto a día de hoy de verdad está impactando en la seguridad de los pacientes. Así que espero que este ejemplo sirva para el resto de los centros de Viamed que también están trabajando en ello y seguro que en breve van a estar obteniendo resultados muy relevantes. Pasamos a la siguiente práctica que tenemos ahora mismo, que es, nos viene desde Cádiz, desde Bahía de Cádiz. Lo va a presentar Mari Carmen Gutiérrez y es una práctica interesantísima que se centra en la mejora de la comunicación segura en el relevo de enfermería. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Gutiérrez y durante los 2 últimos años yo he trabajado como enfermera aquí en Viamed Bahía de Cádiz y actualmente estoy como responsable de calidad de Viamed Cádiz, ¿no? Yo os voy a presentar una práctica que forma parte de nuestro trabajo aquí en la planta diario y que he realizado tanto por enfermería como por las auxiliares de enfermería. El cambio de turno es muy conocido también fuera como hangover y representa un momento crítico en la atención hospitalaria. Su objetivo principal es garantizar la continuidad asistencial, promover la seguridad del paciente y asegurar la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud. La Joint Commission lo reconoce como un estándar esencial en la seguridad del paciente, ya que implica el traspaso de forma formal de la responsabilidad del cuidado del paciente del equipo saliente al equipo entrante, es decir, de unas enfermeras a otras. Para minimizar los riesgos asociados a errores de comunicación, esta organización lo que recomienda es que el cambio de turno sea de forma estructurada, clara y sistemática. Y la información que se comparte es sobre el estado físico, psicosocial, espiritual del paciente, así como también valoraciones clínicas e impresiones médicas que tienen, pues se van apuntando. También tratamientos y cositas que van saliendo, ¿no? ¿De dónde partíamos? Pues nosotros en el año 2010, una enfermera que tenemos aquí, Esperanza, decidió que ante la falta de información durante los cambios de turno, lo que iba a hacer era implementar un documento en el que se dejaran constancia de las cositas que se habían realizado y que quedaban pendientes.
y para ello pues realizó un pequeño parte. El objetivo de este parte es disponer de una herramienta útil y práctica que facilite un traspaso de información estandarizado durante el cambio de enfermería, asegurando que en todos los casos se comunique al menos la información mínima imprescindible para garantizar la seguridad del paciente y la continuidad de los cuidados. Entre los objetivos específicos que nosotros nos planteamos era identificar elementos claves de relevo efectivo, evaluar el uso de una herramienta estandarizada y proponer una estrategia de mejora para optimizar lo que es el relevo. Con el objetivo de valorar la eficacia del cambio de turno utilizado, lo que se llevó a cabo fue un estudio que dividimos en 3 fases. La primera fase es una revisión bibliográfica, en la que yo realicé una búsqueda de información para identificar alguna herramienta que fuera útil y estandarizada y que pudiéramos incorporar en nuestro sistema. En este proceso se identificó un modelo que se llama IDEAS, que está respaldado por mucha literatura científica, y este método fue el que intentamos implantar, ¿no? Pero primero también hicimos una observación, que era ver que durante 20 cambios de turno, cómo aquí se estaba utilizando esta herramienta. Además, hicimos una encuesta al personal de enfermería y TCAE y respondieron 33 profesionales, de las cuales pues iban respondiendo medianamente a las preguntas que le hacíamos. Eran 10 preguntas y íbamos viendo los resultados. A partir de ahí, lo que hemos conseguido es que la valoración global de enfermería es muy positiva, es decir, la mayoría de los profesionales valoran muy positivamente esta herramienta, ya que facilita la organización del trabajo y aporta una estructura clara. El formato utilizado es útil para retener mejor la información y realizar un seguimiento más efectivo. Lo llevan siempre encima y ahí van teniendo la información al momento. En general, se sacó que el traspaso de información era completo, aunque en algunas ocasiones, debido a algunas incidencias puntuales que podían ocurrir, era necesario repetir o solicitar datos adicionales luego por teléfono cuando estaban en casa. Por ello también sacamos como conclusión que íbamos a hacer una adaptación del modelo IDEAS, ya que nuestra población era diferente a la que estaba realizado este modelo. Y este sistema lo que hace es que es un sistema muy estructurado, que como vemos aquí, tenemos la identificación, el diagnóstico, el estado, las actuaciones y los signos y síntomas de alarma. Ahí nosotros vamos poniendo, dependiendo de lo que tenga el paciente, por ejemplo, la identificación lleva los mismos datos que tenemos en nuestra pulsera y con ello pues, lo que podemos hacer es escribir y ponernos la fecha de nacimiento y así podemos ir comprobando. El diagnóstico es el diagnóstico médico, el estado, pues vamos poniendo cómo está ese paciente y en actuaciones normalmente ponemos lo que tiene pendiente. Y ya, si no hay síntomas de alarma, pues es lo que tenemos que estar más pendientes y incidir un poquito más. Las dificultades que encontramos y oportunidades de mejora es que hay bastantes interrupciones durante el cambio de turno, ya sea por la necesidad de realizar otras tareas en ese momento o por atender a los especialistas que suelen venir en ese horario. Entonces, para ello, por ejemplo, hemos tomado medidas como aislar a enfermería en un BOS e intentar que se hagan ahí los cambios de turno para que sean menos interrumpidas. Y también encontramos otros problemas, como por ejemplo que solo se veían los aspectos clínicos del paciente en este cambio. Y con este cambio que hemos hecho al método IDEA esperamos que se solvente. Finalmente, las conclusiones es que este cambio de turno está muy respaldado por las organizaciones acreditadoras de hospitales, como la Joint Commission, dado que garantiza la continuidad del cuidado y fortalece la seguridad del paciente. Además, este proceso facilita la resolución de los problemas y promueve el apoyo entre profesionales. Fortalece sus relaciones laborales y contribuye a una mayor tranquilidad del equipo, estando más segura. Además, la plantilla utilizada ha demostrado ser una herramienta práctica y eficaz que optimiza el seguimiento clínico y mejora la organización de tareas, contribuyendo a la reducción de estos errores. Y, en definitiva, un relevo estructurado y bien ejecutado contribuye a ofrecer una atención más segura, eficaz y centrada en el paciente. Bueno, ya simplemente deciros que si alguien desea incorporarlo a su método de trabajo, pues puede contactarnos con nosotros. El equipo de calidad está encantado de compartirlo y yo también. Y además contaros que actualmente estamos trabajando con todo el equipo en hacer un protocolo para extenderlo al resto de hospitales y que podamos compartir nuestra práctica. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación. Como decía Mari Carmen, esta práctica es muy importante porque cuando se analizan incidentes de seguridad del paciente, está muy demostrado
que una de las principales causas de error son los problemas de comunicación entre profesionales sanitarios. Dentro de los objetivos de nuestro plan de calidad, ese que comentaba yo al principio de la jornada, tenemos como objetivo para los próximos años implantar herramientas estructuradas que faciliten esta comunicación entre profesionales, bien entre cambio de turno o bien cuando el profesional cambia de nivel asistencial. Lo que nos ha presentado Carmen hoy es un ejemplo práctico del primero de estas situaciones, la implantación de una herramienta estandarizada para garantizar que cuando hay un cambio de turno de enfermería siempre se traspasa la información mínima imprescindible para garantizar la seguridad de estos pacientes hospitalizados. Por lo tanto, creo que es una iniciativa muy interesante y de la que podemos aprender mucho para implantar en el resto de hospitales. Muchas gracias al equipo de enfermería de Cádiz por haber liderado este trabajo. Seguimos en Andalucía, pero ahora nos vamos a Sevilla porque volvemos al Hospital Santa Ángela de la Cruz para ver un trabajo liderado también por parte de enfermería que se centra en la administración a pie de cama. Y este trabajo nos lo va a presentar María José Antúnez. Adelante, María José. Buenas tardes a todos. Gracias, Paula, por esta presentación. Nuestra práctica de administración a pie de cama viene justificada fundamentalmente por el elevado porcentaje de eventos adversos que se producen en relación a esta práctica clínica que es tan habitual. Nos fijamos como objetivo establecer una sistemática de trabajo que en acto único pudiéramos preparar y administrar la medicación, implicando al paciente en proceso, reforzando la cultura de seguridad y, por tanto, conseguir nuestro primer objetivo, que es reducir estos eventos adversos. Para ello, nosotros lo primero que hicimos fue analizar la evolución del indicador de administración segura de medicación antes y después de la implantación de esta práctica. Analizamos las dificultades que nos encontramos, como era que al imprimir el diario de medicación en PEL corríamos un alto riesgo de que fuera un paciente desactualizado o incorrecto, una orden médica desactualizada o incorrecta, un cambio de situación en la ubicación del paciente, acceder a un consumo de papel innecesario y como consecuencia un proceso muy poco dinámico. Entonces, además de ello, farmacia también se había implicada porque alterábamos el sistema de la anidosis, es decir, sacamos la medicación de los cafetines, preparamos la medicación con antelación y se identificaba la misma por la ubicación del paciente, como por ejemplo en la habitación y en el fármaco. Con lo cual, todo ello hacía que incumpliéramos los 5 correctos que están descritos, que debemos velar porque se cumplan en el proceso de administración de medicación. ¿Cómo hicimos esto? Pues empezamos a formar al personal. Hicimos una implantación progresiva, cogimos a la por ala de la hospitalización para explicar los porqués de este nuevo procedimiento y todo ello lo empezamos en enero del 23. Ha pasado un largo tiempo, ha habido sus dificultades, que ahora entraremos en ellas, pero nos pusimos en marcha con los medios que teníamos en ese momento. Eran nuestros antiguos carros de medicación de unidosis, que no estaban preparados para la administración de medicación ni para su administración, y lo acompañamos del carro de cura con un portátil que improvisamos allí de aquella manera. Pero aquello nos sirvió para definir las necesidades del carro, hablar con proveedores, hicimos pilotos entre farmacia y enfermería, y después de muchas vueltas y muchos quebraderos de cabeza y varios proveedores en el camino, incorporamos lo que llamamos nuestro Ferrari, ¿no? Que eso fue ya en julio del 24, en el donde podíamos unir y conciliar el sistema unidosis con nuestros carros y complementarse con unos carros nodrizas que farmacia también había incorporado para ello. Aquí podéis ver una foto de estos carros, ahora veremos un vídeo explicativo, pero bueno, antes de pasar a eso, quería contaros que como resultado tenemos una mejora en la cultura de seguridad, en ese sentido, tanto para el paciente como para el personal, porque se sienten mucho más seguros a la hora de administrar la medicación. Es más eficiente el proceso porque se tarda menos. Si antes sumábamos los tiempos de repaso, preparación, traslado al carro y pasearnos por el pasillo con la medicación en la mano, pues ahora vemos que es mucho más eficiente. Y aparte mejoramos implícitamente otros procesos, como son la identificación del paciente, tenemos acceso vivo con al GIS en tiempo real, porque vamos con un portátil que tiene el mismo sistema de información que tenemos en los del control, podemos consultar las órdenes médicas en tiempo real, imputamos en tiempo real, que eso era otro, teníamos farmacia y enfermería con ese tema, y también podemos compaginar con otras técnicas, porque es un carro que además podemos, pues si tenemos una extracción analítica,
si tienes que canalizar una vía por pérdida del anterior o lo que sea. Al final pasas más tiempo con el paciente y todo eso te da mayor oportunidad de obtener información del mismo. Entonces también lo dotamos con papeleras, con punzantes, con todo para que podamos tener una correcta higiene de manos. Esta incorporación de nuestros carros facilitó el procedimiento, lógicamente tenemos que convencer al personal porque es verdad que con los medios que teníamos anteriormente era bastante complicado. Hemos tenido algunas dificultades porque esto era un cambio cultural brutal para la enfermería. Aparte, los chalecos que ahí veis en la foto, el personal no siente que les evite interrupciones en los pasillos por parte de familiares y de personal. Y, por ejemplo, también había un lector de pulseras que al principio nos dio algún problema de lectura y tal. Bueno, eso lo tenemos que retomar porque, bueno, seguimos trabajando y seguimos menos. Pero bueno, al final tenemos un medio, que es el carro seguro, que cuenta con un sistema de información que nos da información en tiempo real y al final todo eso nos ayuda a cumplir el procedimiento con mayor garantía. Ya sabemos que cuando nos salimos del procedimiento, pues se cometen más errores. Y así ganamos todo. Os voy a dejar un vídeo en el que nuestra compañera Laura pues nos va a reproducir el proceso, y así lo veis mejor. Hola Esperanza, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, regularcilla. ¿Sí? Sí, tengo bastante dolor. Vaya, bueno, pues vamos a ver lo que te podemos poner para aliviar el dolor, ¿no? Vale. A ver, Esperanza, dime tu nombre y apellido. Esperanza Muñoz Álamos, ¿Sí? ¿Y tu fecha de nacimiento? 20 del 9 del 75. Perfecto. Y veo que eres alérgica a algo, ¿no? Sí, anamoxicilina. Ajá, perfecto. Pues voy a ver si está bien todos los datos y a ver qué tiene indicado por el médico, ¿vale? Venga, vamos a verlo. A ver, Esperanza, del 1 al 10, ¿cuánto tendrías de dolor? Un 7. Un 7. Es un dolor bastante intenso, ¿no? Sí. Venga. Perfecto. Vale, pues mire, si tienes puesto lo de la amoxicilina, correcto, y tienes ahora un desquetoprofeno, ¿vale? Pues lo voy a cargar. ¿Y la noche la has pasado bien, Esperanza? Pues regular, no te digo, pero el dolor no me ha dejado conseguir el sueño. Ajá, pues nada, a ver si esta noche puedes descansar un poco mejor. Vamos a identificar la medicación. Perfecto. Esperanza, te voy a poner esto, ¿vale? Si ves que el dolor no baja, me avisas para ponerte más medicación. Vale. ¿Vale? Que el médico te ha dejado pautado bastante. Bueno, pues listo, ¿vale? Muy bien, muchas Venga, gracias. muchas gracias, Esperanza. Gracias. Voy a dejar registrado la medicación que te he puesto y ya todo en orden, ¿vale? Muy bien. Venga, perfecto. Bueno. Ea. Hasta luego. Hasta luego, Laura, gracias. Bueno, pues con ese vídeo creo que queda representado el proceso. Y nada, comentaros que lo habéis visto como la compañera ha identificado la medicación con unas pegatinas, que eso gracias a la farmacia nos han hecho una identificación pues, más cómoda y legible de los frascos más utilizados y de esa manera pues facilitamos también el proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, María José, por esta presentación y gracias sobre todo al equipo de Enfermería de Santa Ángela de la Cruz
A mí me parecía muy importante que esta práctica se presentase aquí porque esto no es algo nuevo. Esto es algo que se está trabajando en todos los hospitales de Viamed, pero muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de implementar en la práctica aquello que sabemos que es positivo hacer. Por eso me parecía importante que aquellos centros que están liderando la implantación de este tipo de iniciativas, que ya tienen experiencia y que en resumen están teniendo éxito en su implantación, compartan con el resto las dificultades y también un poco cómo han trabajado esas dificultades. Gracias también en este caso a la paciente Esperanza que salía en el vídeo, que no es una paciente, sino nuestra responsable de calidad que siempre está detrás promoviendo que se hagan todas estas cosas. Vamos a pasar ahora a la siguiente charla, que es en concreto el premio ganador, el ganador de este concurso, que presenta el doctor Carlos Piñel, que es jefe de servicio de ginecología del Hospital Viamed Santa Elena en Madrid, y que nos ha presentado un proyecto muy interesante, que es la implantación del vídeo como apoyo al consentimiento informado en procedimientos quirúrgicos ginecológicos. Por favor, doctor Piñel, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Paula, por la introducción y muchas gracias por invitarme aquí a este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y nada, paso a la presentación, que para ello voy a compartiros la pantalla. Dame un segundo. Que estoy estrenando ordenador y me pide permisos. Vale. Vale, ahora ya creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Lo vemos perfectamente. Genial. Bueno, pues entonces, como anunciaba Paula Vallejo, el proyecto que presentamos se titula Implantación del vídeo como apoyo al consentimiento informado en procedimientos quirúrgicos ginecológicos, que lo hemos realizado, bueno, entre Sandra Pulido, del equipo de comunicación, Maika Vaquero, del equipo de calidad de Viamed Santa Elena, y la doctora también María José Gómez Rosso, de nuestro servicio de ginecología. Entonces, bueno, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué es este proyecto y cuál es la justificación para hacerlo? Entonces, como por hacer una pequeña introducción, todos sabemos, todos conocemos el consentimiento informado, ese documento tan importante que es el principal para respetar el principio de autonomía del paciente y que además es totalmente esencial desde un punto de vista ético y legal, ¿no? El paciente debe saber a qué se somete, debe comprender bien a qué se somete y nuestra responsabilidad es informarle para que sepa perfectamente cuál es el procedimiento al que se va a someter. Lo que pasa es que este consentimiento informado, pues desde hace muchísimos años, desde que prácticamente se instauró, ha tenido un formato invariable. Y la verdad es que podemos preguntarnos a veces si verdaderamente llega a cumplir su función en cuanto a este respeto del principio de autonomía del paciente. Es verdad que tiene normalmente un lenguaje bastante técnico, no hay un procedimiento estandarizado para redactarlos. Puede tener muchos sesgos comunicativos porque depende mucho del nivel cultural del paciente y del nivel de conocimientos médicos que tenga. Y además otro problema que tiene es que si verdaderamente nosotros nos dedicamos a explicar con mucho detalle y con mucha profundidad el procedimiento y lo hacemos como deberíamos, nos consumiría un tiempo en consulta enorme y muchas veces ese tiempo pues, es complicado, ¿no? Lo hacemos, lo intentamos, nos esforzamos, pero la realidad es que al final el tiempo apremia en las consultas y muchas veces es difícil o bien comunicarlo todo bien o bien darnos cuenta de si se lo hemos comunicado todo bien al paciente y si verdaderamente se ha ido con toda la comprensión. Al final este consentimiento llega a convertirse en muchos casos
en una herramienta casi más para nuestra defensa médico-legal que para el respetar ese principio de autonomía del paciente, de que el paciente comprenda. Y incluso a veces llegamos a extremos en los que el paciente no lo lee, lo firma, lo presenta y ya está. Y con eso nos quedamos tranquilos. Entonces, bueno, como estamos en 2025 y tenemos tecnologías a nuestro alrededor, como todos los elementos, todas las posibilidades multimedia y el Internet que nos une a todos y nos da tantas posibilidades, pues nosotros nos preguntamos si podíamos mejorar, ¿no?, este consentimiento informado. Porque la verdad es que la evidencia científica respalda en varios medios, en varias publicaciones, que los medios audiovisuales mejoran la satisfacción de los pacientes porque se sienten más seguros, más informados y más partícipes en las tomas de decisiones generalmente. Así que nos preguntamos si ayudaría una presentación en vídeo a mejorar la comprensión y la satisfacción de los pacientes cuando leen el consentimiento informado. El objetivo de esta medida es mejorar, ¿no?, esa comprensión y satisfacción del paciente, aumentar la confianza y la seguridad que percibe el paciente en el procedimiento y en el médico y facilitar, por supuesto, el acceso y la memorización de la información mediante un formato audiovisual que es universal, todos van a ver la misma información y además, muy importante, es repetible. Ya no es solo esa información que le damos en la consulta en ese momento a nuestra paciente, sino que luego puede llegar a casa y verlo con su pareja, verlo con su familia, verlo con sus padres, verlo con quien considere y repetirlo tantas veces como quiera para comprender perfectamente lo que tiene, porque muchas veces en la propia consulta, sobre todo cuando estamos hablando a un paciente que se va a someter a una cirugía, los nervios hacen que no comprenda del todo bien. Y a mí me ha llegado a pasar en el pasado programar una histerectomía, dedicar tiempo a explicarlo y cuando llega la paciente al quirófano preguntar si al final vamos a quitar la matriz. Entonces, como madre mía, no sabe a qué viene la paciente. Entonces, de esta manera pues mejoramos mucho la comprensión, ¿no?, del paciente y al comprenderlo mejor y entender mejor a lo que va, pues sin duda alguna mejoraremos la satisfacción. Para ello, pues lo que hemos creado son unos vídeos y concretamente en esta experiencia que os traigo hemos hecho un vídeo sobre la histeroscopia que alojamos en la plataforma YouTube de sobra conocida y que tiene solamente 4 minutos de duración. Aquí explicamos con un lenguaje muy sencillo, muy claro, intentando alejarnos un poco de lo técnico, el procedimiento de la histeroscopia. Lo que hicimos en esta experiencia fue coger a 54 pacientes a las que les hicimos histeroscopias entre el 20 de enero de este año, de 2025, y el 12 de mayo de 2025 y les pasamos un cuestionario para hacer una valoración retrospectiva de cómo les hubiera sido de útil el tener este vídeo a la vez del consentimiento. El vídeo, como os digo, está aquí alojado en la plataforma YouTube y la forma que teníamos de insertarlo en el consentimiento fue mediante este QR. Entonces, de hecho, pueden aprovechar y si quieren pueden todos escanear el QR y les llevará directamente al enlace en YouTube del vídeo. En el que las pacientes pueden ver tantas veces como deseen el consentimiento, la información de la técnica quirúrgica. Como decíamos, a estas 54 pacientes les dejamos ver el vídeo en el que explicábamos, no es este vídeo es solo para que ustedes vean un poquito también la histeroscopia, entonces les explicábamos en qué consistía y de esta manera pues entendían mejor que esta técnica consiste en meternos con una camarita dentro del útero, buscar pólipos, miomas, lo que sea y tratarlo. Y de esta manera podemos mejorar, ¿no?, que comprendan a qué vienen, lo que dura, las complicaciones que puede haber y vienen muchísimo más seguras. Les pasábamos este cuestionario para esta experiencia que tuvimos y lo que les pedíamos era un cuestionario muy sencillo en el que en primer lugar tenían que valorar la información que habían recibido ellas antes de la intervención. Entonces, como veis, pues es una escala tipo Likert en la que les hacíamos algunas preguntas, pues cómo considera que la información fue clara, recuerda que le explicaran bien los riesgos y las complicaciones, entendió bien en qué consistía la intervención con exactitud, la información recibida le generó confianza y seguridad, en general cómo valora el proceso de información y luego le dejábamos ver en la siguiente pantalla, porque esto lo hicimos con un cuestionario en Forms, la siguiente pantalla podían ver el vídeo. Tras
Esa visualización del vídeo venía la segunda parte del cuestionario, en la que les preguntábamos si les había resultado útil el vídeo para entender en qué consistía la histeroscopia, si hubieran visto el vídeo antes de la intervención le habría ayudado a comprobar mejor el procedimiento, si este formato de vídeo le habría dado más confianza y seguridad para afrontar la intervención, le parece que este formato de vídeo es más fácil de recordar que la explicación tradicional y si en el futuro le gustaría que este tipo de vídeos se ofrecieran como parte del proceso de información. Bueno, pues los resultados fueron muy satisfactorios porque en las preguntas sobre antes, ¿no?, de ver el vídeo, fijaos qué números más pobres. El 24% decían que la información había sido completamente clara antes de realizar la intervención. El 18% recordaba los riesgos explicados, pero el resto no. Y el 22% entendía el procedimiento con exactitud. Entonces tenemos que más de la mitad, bastante más de la mitad de las pacientes realmente probablemente ni habían leído el consentimiento, no habían entendido bien lo que se les había explicado en la consulta. En cambio después, el 100% indicó que les ayudó mucho a entender mejor, el 100% afirmó que les habría dado más confianza y seguridad, el 100% consideró el vídeo más fácil de recordar y el 100% desearía que este tipo de vídeos se ofrecieran siempre. Es decir, que los resultados fueron muy positivos y consideraban que de esta forma sí se entendía bien el procedimiento y lo entendían mucho mejor que lo que tenían antes. En conclusión, el vídeo alojado en YouTube demostró ser una herramienta muy efectiva para mejorar tanto la comprensión como la seguridad percibida y la satisfacción de las pacientes. Es una herramienta accesible, casi todo el mundo tiene disponibilidad de un teléfono móvil para ver un vídeo, clara, por cómo está hecho el vídeo y con una posibilidad de revisión que para mí es vital y hacen que esta solución, aparte de ser ciertamente innovadora, sea muy fácilmente escalable a otros procedimientos. Así que nosotros con esta experiencia pues queremos transmitir que la verdad es que esto que hicimos fue muy satisfactorio y ya estamos teniendo resultados, ¿no?, de pacientes que están viendo el vídeo antes de operarse y que la verdad es que vienen mucho más tranquilas y mucho más satisfechas con el procedimiento quirúrgico. Así que animamos a todo el mundo a unirse a esta iniciativa porque, bueno, creemos que es muy satisfactoria. Y aquí os dejo ya la pantalla de agradecimiento con brevemente el vídeo. Es una técnica que nos permite tener un acceso visual a la cavidad uterina. Lo que hacemos es, como veis, simplemente es en pantalla el médico explicando el procedimiento. A través del cuello del útero y podemos visualizar directamente la cavidad. Esto nos permite... Y no hace falta que os ponga todo el vídeo, que como tenéis el QR lo habéis podido escanear y verlo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que después de ver la presentación todo el mundo comprenderá por qué esta práctica ha sido la ganadora del concurso. Algo tan arduo y muchas veces casi burocrático como el consentimiento informado, que es un derecho del paciente y una forma de garantizar la seguridad, porque el paciente recibe información importante para saber cómo prepararse y para ir tranquilo a algo que le puede generar mucho estrés, pues se ha convertido en una herramienta amable. Yo que he tenido el lujo de ver el vídeo por adelantado, realmente no hacen falta conocimientos previos, es algo amable, cercano, comprensible, que creo que puede facilitar mucho al paciente el venir más tranquilo, el venir más seguro y el poder prepararse adecuadamente, que es el motivo por el que esto impacta en la seguridad del paciente. Entonces, algo sencillo, fácil de hacer y tan creativo, pues realmente es un buen premio ganador para este año. Y yo lo que espero es que después de esta presentación otros profesionales de otros centros de Viamed se piquen y también quieran copiar esta idea para facilitar a muchos más pacientes también de otras especialidades el que puedan hacerlo. Nos queda una presentación más y después ya tenemos el turno de preguntas. Y la presentación que nos queda precisamente es del mismo hospital de Santa Elena, aquí en Madrid. Lo que pasa es que cambiamos de ámbito porque nos vamos al servicio de urgencias y tenemos aquí, en este caso es una presentación conjunta que van a hacer Marimel Barrero y la doctora Lorena Santamaría, ambas del servicio de urgencias, que nos van a explicar un cambio que han hecho en el funcionamiento del servicio para conseguir más minutos que curan.
Adelante. Hola, buenas tardes a todos. A mí me gustaría que os imaginarais esto. Llegáis a urgencias por un dolor leve, nada grave, pero ahí estáis, esperando horas y horas detrás de pacientes realmente críticos. Os suena familiar, ¿verdad? Pues este era nuestro problema en la urgencia. Analizamos que muchos pacientes acudían por molestias menores siguiendo el mismo circuito que todos y el servicio se saturaba y las personas se desesperaban en nuestras salas. De ahí nació la idea de la consulta rápida. ¿Para qué? Para hacer magia con el tiempo. ¿Qué objetivos nos planteamos? Primero, evitar las demoras para los casos leves. Segundo, reforzar e impulsar la valoración rápida de los pacientes en el triaje por las enfermeras. Y tercero, y lo mejor, reducir la ansiedad de los pacientes y de sus familiares. Convertimos los minutos que curan en minutos que alivian. En cuanto a la metodología, cuando nos incorporamos Marimer y yo, nos reunimos para ver cómo podíamos reestructurar el servicio de la forma más eficiente posible para que todos los pacientes se sintieran correctamente atendidos independientemente de la gravedad de su patología. Para ello fue muy importante la labor de Marimer, instruyendo al equipo de enfermería en el correcto triaje de los pacientes para poder diferenciar a aquellos de consulta rápida del resto de pacientes. Los criterios para que un paciente sea atendido en consulta rápida son aquellos con patologías más banales como odinofagia, esguinces o síntomas urinarios, aquellos que acuden a por volantes o para recetas y aquellos pacientes que traen pruebas complementarias realizadas y necesitan su interpretación. Los pacientes de la consulta rápida no requieren observación ni reevaluación, no precisan pruebas complementarias complejas más allá de la realización de una tira de orina o de una radiografía simple en el caso de los traumatismos, y si necesitan tratamiento, este será por vía oral o intramuscular. Para que este circuito pueda llevarse a cabo, hemos reforzado las URAs con mayor afluencia de pacientes con un segundo médico, de tal forma que un doctor se centra en los pacientes con patologías más graves y el otro en los pacientes de consulta rápida que generalmente no requieren una atención mayor de 15 minutos. Otro cambio que hemos realizado ha sido la creación de una zona de espera dentro del propio servicio de urgencias, en la que una vez han sido triados, los pacientes esperan al lado de la consulta del médico hasta que sean atendidos. Esto ha sido muy bien recibido por los pacientes, ya que no tienen que regresar a la sala de espera de llegada. Cuando el paciente entra a la consulta, se le explora, diagnostica y se le entrega un informe de alta con las indicaciones y tratamiento a seguir. Para que este circuito funcione, es muy importante la agilidad del médico en todo el proceso, desde la realización de la anamnesis y de la historia clínica hasta el momento que se va de alta. ¿Y qué resultados tuvimos con la implantación de este proceso? Bueno, pues hemos aumentado la calidad percibida de todos los pacientes atendidos en nuestra urgencia, no solo los de la consulta rápida. Hemos reducido los tiempos de primera atención médica en 5 minutos. Hemos aumentado el NPS desde la implantación de la consulta rápida en 9 puntos, obteniendo un NPS actual de 70. Por todo lo mencionado, consideramos que separar la atención de los pacientes con patologías más graves y cuya atención requiere mayor tiempo de aquellos pacientes con patologías más banales y que pueden ser atendidos en menos de 15 minutos da unos resultados positivos, y creemos que este modelo podría aplicarse a otros hospitales del grupo Viamed. Por este circuito y por la gestión global del servicio, Urgencias del Hospital Viamed Santa Elena ha recibido el primer premio de servicio estrella del hospital. Y nada, por último deciros que si estáis interesados, tanto Marimer como yo estamos abiertas a ayudaros a implantar este circuito en los servicios de urgencias de vuestros hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Me encanta que haya presentaciones conjuntas porque esto, como decimos siempre, es un trabajo multidisciplinar. En realidad todos los que se han presentado son trabajos multidisciplinares, y este está muy bien porque el tema de intentar acortar los tiempos de espera en urgencias y buscar soluciones imaginativas para que nuestros pacientes esperen menos y podamos atender adecuadamente todas las situaciones, tanto la patología más leve como la patología un poquito, bueno, pues más compleja, es algo que se está trabajando con distintas formas y soluciones en todos los centros. Entonces, compartir una idea
que se ha implantado en uno de nuestros hospitales recientemente y que ya se ha demostrado que tiene resultados positivos, por lo menos en la realidad y el contexto de este centro, pues creo que es muy positivo. Así que gracias por esa presentación. Con esto terminamos las presentaciones y ahora nos quedan 10 minutillos para preguntas del público. Tenemos a todos los ponentes aquí en la sala, iba a decir, en esta sala virtual de la sesión de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo preguntas y cada uno, aquella persona a quien vaya dirigida la pregunta, activará su cámara y contestará la pregunta correspondiente. Os recuerdo a todos los que estáis conectados que en la barra inferior de la conexión hay un apartado que es un cuadradito con una interrogación dentro de preguntas y respuestas. Estas preguntas en principio las recibo yo y las voy haciendo a la persona que corresponda. Por favor, ir haciendo las preguntas a medida que yo voy haciendo otras. La primera de las preguntas que nos ha llegado es para el doctor Piñel. Empieza con una felicitación, por supuesto, por el trabajo presentado, y luego nos preguntan si hay intención de compartir, de extender esta práctica a otros procedimientos de la misma especialidad e incluso del resto de especialidades, y un poco tu opinión personal sobre cómo de útil sería una práctica similar en concreto para los consentimientos de anestesia. Hola, ¿qué tal? Sí, hay totalmente intención de compartir todo, o sea, estamos absolutamente dispuestos. Y en cuanto a la anestesia, pues creo que igual, o sea, yo creo que este procedimiento es útil en todos los ámbitos, en todas las especialidades nos puede valer, porque nos permite que el paciente comprenda mejor. En el campo de la anestesia también es fundamental. Muchas veces las consultas de anestesia las perciben también como rápidas, como me habré enterado yo de todo, se habrá enterado el médico de todo y demás. Y yo creo que lo vemos nosotros, ¿no? Que luego nos dicen, sí, estuve en el preoperatorio, pero luego llegan y no saben si van a tener una raquidia, si van a tener una epidural, no saben qué es una epidural. Bueno, entonces luego eso nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho con la histerectomía vaginal, ¿no? Que llega la paciente y no sabe qué le va a hacer el anestesista, aunque ha pasado una consulta de preanestesia. Entonces, bueno, pues me parece que en la anestesia también es fundamental que lo puedan tener, y un vídeo explicando, por ejemplo, la gente le da mucho miedo, ¿no? A las anestesias, explicando pues que es una técnica segura, bueno, que sí que hay descritas algunas complicaciones, pero matizándolo, ¿no? Porque en el texto es todo muy frío cuando lo lees, pero cuando lo matizas en la consulta la gente lo comprende mejor. Entonces creo que sería muy útil. Genial, muchas gracias. No te vayas, por favor, porque tenemos otra pregunta también, y así las hacemos todas seguidas sobre el mismo tema. La pregunta es cómo se está midiendo o cómo se está haciendo seguimiento de la visualización real de los vídeos por parte de los pacientes. Si es teniendo en cuenta el número de visualizaciones de los vídeos en YouTube o si hay algún otro tipo de recogida de datos que se estén recogiendo. No, lo que seguimos haciendo cuestionarios del consentimiento. Es decir, cuando la paciente, después de la cirugía, le pasamos un cuestionario tanto de comprensión como de satisfacción. Entonces, nosotros esto es algo en lo que creemos mucho. Ya en el área obstétrica hicimos una experiencia parecida y fue fantástico. Entonces, bueno, aquí estamos recopilando de momento, tenemos varios consentimientos ya hechos, de hecho, no solo con la histeroscopia, sino con cirugía laparoscópica, con la histerectomía en general, etcétera. Y lo que hacemos es pasarles a posteriori de la intervención un pequeño cuestionario, también muy sencillito para que no se les haga pesado, en el que nos contestan pues, si comprendieron bien la intervención y si quedamos satisfechas con el resultado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues esperemos que con esto se animen más personas. Nos vamos a Cádiz. Bueno, un momento. Antes de ir a Cádiz, nos llega una pregunta que no sé si es posible para Santa Ángela de la Cruz, que quieren ver el dispositivo. Rosa, la presentación que has hecho explicando este dispositivo NRFit, nos piden si lo podríamos ver. Lo adelanto ya porque no sé si, supongo que no lo tendréis a mano y no sé si sería posible en pocos minutos que nos quedan conseguir el dispositivo. Si me avisáis de que lo tenéis disponible, yo os doy paso. Venga,
Entonces, mientras voy a ir haciendo otra pregunta, mientras conseguimos el dispositivo que quieren ver aquí. Y la siguiente pregunta va para Cádiz, en concreto para el proyecto de traspaso de comunicación entre los profesionales sanitarios, y nos preguntan si ese documento que vosotros estáis utilizando para hacer el traspaso de comunicación forma parte de la historia clínica de algún paciente en concreto o es un documento de trabajo vuestro. Bueno, este es un documento que nosotros realizamos aquí en ordenador, lo realizamos, lo sacamos, lo imprimimos y se trabaja con él durante el trabajo. Y luego se tira a la papelera de contenedor especial de papel para que no quede ningún dato fuera de su uso y así podamos seguir trabajando con lo mismo. La siguiente enfermera lo vuelve a actualizar en el ordenador y lo vuelve a sacar y así constantemente. Genial. Muchas gracias por la aclaración. Por lo tanto, es un documento donde viene la información de todos los pacientes, no de un paciente en concreto que no forma parte de la historia clínica. Me llega otra pregunta que, con vuestro permiso, voy a responder yo directamente, relacionada con el tema de la lectura de pulseras de los pacientes al administrar medicación, que es algo que no se veía en el vídeo y efectivamente está en proceso de desarrollo. Tenemos un sistema que se está desarrollando en el GIS, por el que mediante una pulsera, mediante un lector será posible leer la pulsera del paciente y así se abrirá directamente la prescripción para ese paciente. Y de esa forma se minimiza también la posibilidad de error, porque el profesional que administra solamente va a ver la prescripción de ese paciente en concreto sin posibilidad de error, porque se ha leído su pulsera automáticamente, administrará la medicación y luego tampoco habrá posibilidad de error a la hora de imputar porque solamente estará abierta esa ventana del paciente. Esto es un desarrollo de GIS que efectivamente ya se hizo, estaba en proceso de prueba, pero nos ha dado algunos fallos y se está puliendo. Por eso no está ahora mismo en el vídeo que nos han presentado de Santa Ángela, pero sí que en las próximas, entre semanas y meses, pero a corto plazo, desde luego dentro de este año 2025, nos gustaría que estuviese ya operativo en todos los centros para poder facilitar también la implantación de este tema. Entonces, creo que tenemos ya el dispositivo, ¿correcto? Y Rosa nos lo va a enseñar. Nada, no vais a notar ninguna diferencia, excepto por el color, y ahora enseño la conexión con cualquier kit epidural. Bueno, esto es una muestra que me ha dejado la casa comercial, pero nada, aquí tenemos el catéter epidural que se le pone a la paciente, la guía, el tapón del catéter epidural, las agujas, la jeringa de alta presión que se utiliza para localizar el espacio intradural. Rosa, perdona, acerca un poquito más a la pantalla, por favor, que no todo se está viendo bien. Filtro, ¿vale? El filtro también, la diferencia es simplemente, son los mismos dispositivos que se utilizaban para la administración epidural con conexión Luer-Long. La diferencia es, lo primero, que la codificación es amarilla, ¿vale? En todos los casos, no sé si se ve con esto del fondo. No se ve, se ve. Ahora, ¿vale? Todo es amarillo y nada, haceros la... Tengo aquí el filtro NR-Fit, una jeringa Luer-Long y esto es imposible, Mira, ¿no? Se está viendo regular, entonces yo me comprometo a recoger la información de Rosa y enviárosla a todos los centros, un folleto informativo para que tengáis todos los datos, que creo que va a ser más útil para todos. Yo creo que sí. Así que con esto cerramos la ronda de preguntas porque nos gusta ser muy estrictos con el tiempo. Agradecemos mucho vuestra participación y por lo tanto no queremos robar tiempo de más. Por mi parte, como todos los años, agradecer hasta el infinito la participación de todos vosotros, no solamente en el día de hoy, sino sobre todo en el concurso y sobre todo en la implantación de todas las prácticas que están detrás de este concurso, que es lo que nos ayuda a mejorar la seguridad de los pacientes. Es de verdad un lujo poder presentar esto todos los años. Y ya como cierre, como os comenté al principio, habíamos cambiado la agenda, entonces dejo a nuestro CEO, Paulo González, que nos dé unas palabras de despedida de esta sesión. Muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, perdonad que no haya podido abrir la sesión. La verdad es que no es porque este tema sea menos importante que los otros que tenía, era apenas porque yo era menos importante para este tema, el que estuviera yo, porque en realidad la seguridad del paciente ya sabéis que ha sido y seguirá siendo muy importante para nosotros aquí en Viamed. Es un tema prioritario, es un tema que al final, pero los que sois importantes que estéis en esta sesión sois vosotros, que sois al final con vuestro compromiso las personas que tenéis que asegurar esa seguridad y ir mejorando. Para mí también es importante, la verdad es que estaba mirando aquí la pulserita que habéis preparado para este año. Estaba mirando estas dos pulseras que tengo, esta que está aquí en negro, pues es una pulsera que utilizo para medir la calidad del sueño, pero realmente la pulsera que me da calidad de sueño, que me permite dormir bien, es la pulsera naranja. Es una cosa, es la medición, de saber que estamos haciendo los esfuerzos constantes que lideráis vosotros por mejorar la calidad y la seguridad del paciente, ¿no? Y por eso, como es gracias a vuestro esfuerzo, pues para cierre de esta sesión de hoy, daros las gracias. Empezar por agradeceros todo ese compromiso que llevamos ya 5 años con esas sesiones y algo más de 5 años empujando el tema de la seguridad. Celebrar de alguna forma los logros que habéis tenido, porque la verdad es que en estos 5 años hemos visto en una serie de indicadores que medimos de forma recurrente, que compartimos con el Consejo, con el Comité de Dirección, en los cuales estos temas siempre son los primeros temas que se abordan, incluso antes de los resultados económicos, y compartimos ese progreso, esa evolución en las distintas métricas de seguridad que tenemos, ¿no? Así que pediros eso, que continuéis así, porque sin vosotros esto no seguirá mejorando, que continuéis con ese compromiso, con esa dedicación a este tema que es muy importante. Hemos hecho mucho progreso, pero todavía nos quedan cosas que hacer. Espero que la sesión haya ido bien, que hayas podido compartir prácticas seguras, interesantes para todos, que las vayáis adoptando. Y yo, de alguna forma, me han pedido que dedique unas palabras a Sinovi, ¿no? A nuestro sistema de notificación de incidentes. Nosotros solo podemos mejorar aquello que sabemos que es un riesgo. Si no sabemos siquiera que hay un riesgo, si no hay una notificación de un incidente o de algo que tiene el potencial para generarnos un incidente de seguridad, no podemos mejorar aquello que desconocemos. Como sabéis, esto es un tema que no es punitivo para nadie, todo lo contrario. Probablemente en algún momento empecemos de alguna forma a compensar que se hagan estas notificaciones. Así que animaros y a que animéis vuestros equipos a que todos notifiquemos aquellas cosas que vemos que es un incidente o un potencial incidente de seguridad, ¿no? Es la única forma de aprender y evitar posibles accidentes e incidentes en el futuro. Y eso, que es una notificación voluntaria, pero que creo que aunque sea voluntaria desde el punto de vista de notificación, pero creo que desde el punto de vista ético debería ser una notificación obligatoria para todos, ¿vale? Tenemos un par de minutos, no más, y os animo a que lo hagáis siempre que detectáis algún riesgo para que podamos luego trabajarlo y mejorarlo. Y nada, con esto os dejo. Voy a deciros gracias, voy a pediros que mantengáis ya el compromiso y espero que la sesión haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos. No sé, Paula, si estás todavía ahí, si quieres decir algo más. ¿Ahora viene? ¿No? Ya está. Vale, pues voy a cerrar entonces. Muchas gracias y que tengáis buen resto de día. Adiós.